Dios. Well, it's good to be back with you again today, Está muy padre regresar aquí con ustedes una vez más and we're going to continue to talk about teamwork and leadership. y vamos a seguir hablando del trabajo en equipo, del liderazgo. You know, when you stop and think about it, God had the first congregation. Y cuando te detienes a pensar y ves que Dios en realidad fue el primero que tuvo una congregación And his congregation was made up of a great number of angels. y su congregación era compuesta de un gran número de ángeles And even God had assistants. y aún Dios tenía ayudantes. I'm not an expert on this, No soy un experto en but, esto but it appears that he had 3 top assistants, y pareciera que tenía como 3 asistentes principales: Gabriel, Michael, and Lucifer. Gabriel, Miguel y Lucifer. And one of his top 3 assistants Y uno de esos 3 principales did not do a good job being a very good team member. no hizo un buen trabajo en ser buen miembro de un equipo And he created division within the overall team. y creó división en cuanto a todo el equipo And he ended up taking 1/3 of the team in a different direction. y terminó llevándose una tercera parte del equipo a una dirección opuesta. But I believe that God is a perfect leader. Pero yo creo que Dios es un líder perfecto, But Lucifer was not a good follower. pero Lucifer no fue un buen seguidor, And so there was damage done. así que hubo un daño que causó, It takes more than just a good leader. porque en realidad se necesita más que simplemente un buen líder. It takes good followers. También se necesita buenos There seguidores. has to be cooperation and teamwork between leaders and followers. Tiene que haber cooperación entre los líderes, entre los miembros del equipo, trabajo. You know, I mentioned that we're focusing on Timothy in this session Les dije que nos estamos enfocando en Timoteo en esta sesión, because Timothy was a great assistant. porque Timoteo fue un gran asistente. But you could also do quite a study on Joshua. Pero también puedes hacer un estudio de Josué. Joshua served Moses for many years. Josué le sirvió a Moisés por muchos You años. could do a study on Jonathan. Puedes hacer un estudio en Jonatán. Jonathan served David very well. Jonatán le sirvió a David por mucho tiempo, muy bien. You could do a study on Elisha Puedes hacer un estudio de Eliseo, because he served Elijah. porque él le sirvió a Elías. God seems to delight in teamwork. Como que Dios disfruta el trabajo en equipo. But we're going to focus on Timothy. Pero nos vamos a enfocar en Timoteo. I'd like you to look in your Bibles with me to Philippians chapter 2, Quiero que vayan a Filipenses capítulo 2 and we're going to begin looking in verse 19. y vamos a ver versículo 19. Timothy was somebody that Paul could really depend on. Timoteo era una persona en la cual Pablo podía depender de él. He was very reliable. Era muy confiable. Paul never had to be concerned about Timothy having a personal agenda. Pablo no tenía que preocuparse acerca de Timoteo en cuanto a si Timoteo andaba buscando cosas personales. Timothy did not use Paul Timoteo nunca usó a Pablo to build a name for himself para hacerse de un nombre para or, sí or mismo to go in his own direction. o para ir en su propia dirección. And Paul is writing the book of Philippians from prison. Y Pablo está escribiendo desde la prisión la carta a los filipenses. And so Paul had churches all over. Pablo tenía iglesias por todas partes. And Paul did not have the advantage of being able to get on an airplane Entonces Pablo no tenía la ventaja de poder subirse a un avión to be several places in a short period of time. para estar en diferentes lugares en un tiempo corto. He did not have the advantage of email No tenía la ventaja del correo electrónico or text messaging. o textos. So there was a long distance and a long period of time between communications. Entonces había estas distancias largas, estos tiempos prolongados en cuanto a la comunicación. And one of the things Paul talks about Y una de las cosas que Pablo habla is that he was always concerned for the churches. es que él siempre estaba preocupado por las iglesias. I mean, he had to pray. Él oraba He had to cast his cares upon the Lord. y tuvo que echar sus ansiedades al Señor. But he talked about how anxiety tried to come upon him. Pero él habla de cómo la ansiedad quería apoderarse de él. Because many times Paul would start a church
Porque muchas veces Pablo empezaba una iglesia and he couldn't stay there as long as he would like. y no se podía quedar todo el tiempo que él quería. And he knew that the believers were not fully established. Y sabía que los creyentes ahí todavía no estaban completamente desarrollados. And so many times he would write letters Así que muchas veces escribía to cartas encourage them in their spiritual growth. para animarlos en su crecimiento espiritual. Sometimes he would send an assistant A veces mandaba algún asistente to encourage them. para animarlos. But Paul was always concerned. Pero Pablo siempre tenía esta preocupación, Was this church staying faithful? preguntándose, ¿será que esta iglesia siguen fieles Had they become deceived? o han sido engañados Were they following false doctrine? o están siguiendo doctrinas falsas Had some false leader come in? o ha entrado acaso algún líder falso One of these false apostles? o alguno de estos apóstoles falsos And was there division in the church? o habrá división en la iglesia. And because Paul had a pastoral heart, Y como Pablo tenía este corazón de pastor, he wanted to make sure these churches were staying spiritually healthy. él quería asegurarse que estas iglesias seguían saludables espiritualmente hablando That they were staying with sound doctrine, y que permanecían en una sana doctrina and that they were maintaining unity and peace. y que mantenían la unidad y la And paz. so Paul is here in prison in Rome, Entonces aquí está Pablo en Roma en prisión and he is concerned about the church in Philippi. y está preocupado por la iglesia en Filipo. Philippi is in northern Greece. Y Filipo está en la parte norte de Grecia. It was quite a journey from Rome to Philippi. Y la verdad es que era un viaje largo llegar hasta esta iglesia. And so in verse 19, En el versículo 19, Paul tells the Philippian church, Pablo le dice a la iglesia en los Filipenses, he says, "But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, that I also may be encouraged when I know your state." para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verse 20, Versículo 20. "For I have no one like-minded Pues a ninguno tengo del mismo ánimo who will sincerely care for your state. y que tan sinceramente se interese por ustedes, For all seek their own, porque todos buscan lo suyo propio, not the things which are of Christ Jesus. no lo que es de Cristo Jesús. But you know his proven character, Pero ya conocen los méritos de él, that as a son with his father, he served with me in the gospel. que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Paul is describing a very special relationship, Pablo está describiendo una relación muy especial and it was a very unique y relationship. era una relación única, algo especial. Paul said, I don't have anyone else like Timothy. Y Pablo está diciendo, ¿sabe? No tengo a nadie más que sea como Timoteo. Now, there were a lot of people around Paul, Ahora, había muchas gentes alrededor de Pablo, but nobody had the same attitude that Timothy had. pero nadie tenía la actitud que tenía Timoteo. Nobody had the same devotion and commitment that Timothy had. Nadie tenía el compromiso y devoción que tenía Timoteo. Nobody had the same loyalty that Timothy had. Nadie tenía la lealtad que Timoteo tenía. And so, first of all, this is what we see here. Primero, esto es lo que vemos aquí. Paul says, I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly. Él está diciendo, confío en el Señor Jesús de poderles enviar a Timoteo prontamente. There was a trust or a confidence that Paul had Había una confianza que tenía Pablo when it came to Timothy. cuando se refería a Timoteo. Paul did not say this, Pablo no dijo esto, I'm afraid that I might have to send Timothy. tengo miedo de que tenga que enviarles a Timoteo. Now, why would Paul have been afraid to send Timothy? ¿Por qué tendría que tener miedo Pablo de enviar a Timoteo? He wasn't, No tenía. but if Timothy was not dependable Pero si él no hubiera sido dependiente, or Timoteo, reliable, o confiable, or he couldn't follow instructions, o no sabía seguir instrucciones, or he wasn't faithful, o no era fiel, Paul might have been fearful had he had to send Timothy. entonces Pablo tenía la razón de decir, a lo mejor tengo miedo de enviarles a Timoteo. But that's not how Paul was. Pero no era así como Pablo era. He was full of trust and confidence. Él estaba lleno de confianza.
Timothy's loyalty caused Paul to be confident La lealtad de Timoteo hizo que Pablo tuviera confianza and to be able to say, I trust in the Lord Jesus to be able to send Timothy to you y shortly. poder decir, confío en el Señor Jesús de poderles enviar a Timoteo prontamente. And look at the next part of this. Y vean la siguiente parte de esta escritura. He says that I also may be encouraged when I know your state. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al conocer cómo están ustedes. See, Paul did not know how the Philippians were doing, Porque Pablo no sabía cómo estaban los filipenses, but he knew this. pero sabía esto. If I send Timothy, Si envío a Timoteo, Timothy will come back Timoteo va a regresar and he will report to me y me va a reportar what is going on. qué está sucediendo. Paul understood this about Timothy. Pablo entendió esto acerca de Timoteo, Timothy was accountable. que Timoteo era alguien responsable. Timothy knew that if he went to Philippi, Timoteo sabía que si yo voy a ir a los filipenses, that he wasn't going to do his own thing que no iba a ir a hacer sus propias cosas or to carry out his personal agenda. o ir allá y hacer sus cosas personales. He was going there to help Paul. Iba a ir ahí para ayudar a Pablo. He was going to assist Paul. Iba para asistir a Pablo. And he would represent Paul Iba representando a Pablo, to them. a ellos. And then he would bring back a report to Paul. Y después iba a regresar con un reporte a Pablo. That's why Paul could trust in him, Por eso Pablo podía confiar en él. because Timothy was reliable and dependable. Porque Timoteo era alguien confiable. And then he makes a very interesting statement in verse 20. Y en el versículo 20 hace una declaración muy interesante. I have thought about this so many times. Y he pensado en esto tantas veces. I've had the privilege of preaching the gospel in 27 different nations. He tenido el privilegio de predicar el evangelio en 27 naciones. I taught at Rhema USA for 18 years. Enseñé en Rema, Estados Unidos por 18 años. And I have worked with the pastors all over the country and all over the world. Y trabajo con pastores por todo Estados Unidos y alrededor del mundo. And I think what Paul is saying here Y creo que lo que Pablo está diciendo aquí is a feeling that many, many spiritual leaders have. es un sentir que hay en muchos líderes espirituales. When Paul said this, Cuando Pablo dijo esto, I don't have anybody else like Timothy. no tengo a nadie más que sea como Timoteo. I personally believe that God wants leaders to have many Timothys, Yo personalmente creo que Dios quiere que los líderes tengan muchos Timoteos, many who are dependable, muchos que sean confiables, many who are reliable, muchos que sean leales, many who are good team members. muchos que sean buenos miembros del equipo. I was teaching this same seminar in Brazil many years ago. Estuve enseñando este mismo seminario hace años atrás en Brasil. And one of the ministers asked a question. Y uno de los ministros hizo la pregunta. They said, can anybody in the church be a Timothy? Y me hizo la pregunta, ¿puede cualquier persona en la iglesia ser un Timoteo? And that was a very good question. Y fue una muy buena pregunta. I honestly had never thought about it before. Y honestamente yo nunca había pensado en eso antes. And I just quickly thought about it, Y rápidamente lo pensé and this was my answer. y esta fue mi respuesta. I said, not everyone in the church will be a Timothy Les dije, no todos en la iglesia van a ser un Timoteo, by title or position, por título o posición, but everybody can be a Timothy in their hearts. pero todos pueden ser un Timoteo en el corazón. In other words, not everybody will be the top assistant, En otras palabras, no todos van a ser el asistente de más arriba, but everybody can have a heart to serve pero todos pueden tener un corazón para servir and be dependable and reliable. y ser dependiente y ser confiable. Now, why did Paul not have anybody else like Timothy? Ahora, ¿por qué Pablo no tenía a nadie más que fuera como Timoteo? He went on to explain why. Y explica por qué. He said, because everybody else seeks their own. Y dijo él, porque todos los demás buscan lo suyo propio. That's a very interesting observation. Es una observación muy interesante. Many people never step across the line of commitment.
Muchas personas nunca cruzan la línea del compromiso, to think more of others than they think about themselves. de pensar más en los demás que en sí mismos. We have this thing called human nature. Tenemos esto que le llamamos la naturaleza humana. And I know we think about our spiritual nature. Y a menudo pensamos en nuestra naturaleza espiritual. How many of you have accepted Jesus as your Savior? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Salvador? How many of you have become a new creature in Christ? ¿Cuántos han sido una nueva criatura en Cristo Jesús? We understand all the wonderful Bible teaching about what it means to be a new creation Todos entendemos perfectamente los beneficios de ser una nueva criatura and to have a new nature. y una nueva naturaleza. But how many of you also still have the flesh? Pero ¿cuántos de ustedes siguen teniendo su carne? Is there anybody here that you don't have to deal with the flesh anymore? ¿Alguien aquí que ya no esté lidiando con su carne? What about our minds? ¿Qué tal nuestras mentes? Does anybody here, your mind is 100% renewed? ¿Cuántos de ustedes pueden decir aquí que su mente ya está 100% renovada? Is there anybody here that every once in a while you have an unrenewed thought? ¿Cuántos de ustedes alguna vez tienen un pensamiento que no ha sido renovado? See, the flesh and the unrenewed mind ¿Saben? La carne y una mente no renovada are pretty selfish. son muy egoístas. There was one man that said this: Hubo un hombre que dijo esto. the counterfeit trinity Dice, la falsedad de la Trinidad is me, myself, and I. es yo, mí mismo y yo otra vez, ¿no? I hope that works in Spanish. Dice, espero que funcione en español. All right. So when most people walk into a church service, Cuando las personas llegan a una reunión en una iglesia, and I don't say this to be critical or to put anyone down, y no estoy diciendo esto por criticar o por menospreciar a alguien, but when most people walk into church on a Sunday morning, pero cuando mucha gente entra el domingo por la mañana a una iglesia, there is a question in their mind. hay una pregunta en su mente. And that question is, what's in this for me? Y entran diciendo, ¿qué hay aquí para mí? I hope I get blessed today. Espero que hoy yo sea bendecido. I hope the worship ministers to me. Espero que la alabanza me ministre. I hope the pastor's message encourages me. Espero que el mensaje del pastor me anime. That's what the average church member thinks. Así es el miembro promedio de cualquier iglesia. That is human nature. Esa es la naturaleza humana. To think first about myself. El primero pensar en mí mismo. I want those people to come to church. Quiero que esas personas vengan a la iglesia. I hope they do get blessed. Y espero que sí sean bendecidas. I hope the anointing ministers to them. Espero que la unción les ministre. I hope the message preached encourages them. Espero que el mensaje predicado les anime. But there's more to being a part of the family of God than just getting blessed. Pero hay mucho más en cuanto a ser parte de la familia de Dios que simplemente quiero ser bendecido. When we grow up spiritually, Cuando crecemos espiritualmente, when we move into maturity, cuando nos movemos a la madurez, we no longer think just about what do I want, ya no pensamos solamente en lo que yo quiero, but we begin to ask a different question. sino empezamos a hacer preguntas diferentes. We don't just ask, how can I be blessed? Ya no preguntamos cómo puedo ser yo bendecido. We begin to ask God, how can I be a blessing? Empezamos a preguntar, Dios, ¿cómo puedo ser yo una bendición? When we walk into church, Cuando entramos a la iglesia, we're not just wanting what blesses us. ya no estamos nada más queriendo algo que me bendiga. We want to be used to be a blessing to somebody else. Queremos ser usados para ser de bendición a alguien más. And Paul said, I don't have anybody else like Timothy, Y Pablo dice, no tengo a nadie más como Timoteo, because everybody else is seeking their own. porque todos los demás buscan lo suyo propio. And we have to grow beyond that. Y tenemos que crecer más allá de eso. I understand that's part of being a human. Yo sé que y entiendo que es parte de ser humano. That's part of being a spiritual baby.
Es parte de ser un bebé espiritual, but we want to grow up pero necesitamos crecer. and we want to become like Timothy Y necesitamos convertirnos como un so Timoteo that we're not just seeking what we want, para no estar buscando solamente lo que yo quiero, our preference, nuestra preferencia, but we seek what's best for God, His glory, sino buscamos lo que es mejor para Dios y su gloria. and we seek what's best for the benefit of others. Y buscamos lo que es mejor para beneficiar a otros. And then Paul describes Timothy again. Y después Pablo describe a Timoteo una vez más. He says, you know his proven character. Dice, ustedes conocen los méritos de él, lo que ya se ha probado. See, Timothy had demonstrated time and again Timoteo había demostrado esto una y otra vez. his maturity, Su madurez, his servant's heart. su corazón de servidor. And it showed up by serving with Paul. Y se demostró por medio de servirle a Pablo. Paul said, Timothy has served with me. Y Pablo dijo, Timoteo ha servido conmigo. See, when we serve with somebody else, that's teamwork. Cuando servimos con alguien más, a eso se le llama trabajo en equipo. When we serve with somebody else, that's partnership. Cuando servimos con alguien más, se le llama sociedad. And this is why God put us in families. Por eso es que Dios nos puso en familias. This is why being a part of a church family is so important. De eso se trata, y he aquí la importancia de pertenecer a una iglesia, a una familia. Because it gives us the opportunity to work in partnership and teamwork. Porque nos da la oportunidad de estar en sociedad y en equipo. Sometimes people say, oh, I serve God. Algunas veces la gente dice, yo le sirvo a Dios, But who do you serve God with? pero ¿con quién estás sirviendo a Dios? If you're going to be a Timothy, Si vas a ser un Timoteo, you're going to serve God with somebody else. tú vas a tener que servir a Dios con alguien más. I'm not saying you can't serve God individually. No estoy diciendo que no puedes servir a Dios de manera individual. I'm sure there are things we can do as an individual Estoy to serve seguro and que hay glorify cosas God. que podemos hacer para Dios de manera individual. But the general plan of God is that we serve with somebody else. Pero el plan general de Dios es que sirvamos con alguien más. Before we move on, I want to look at one more word. Antes de movernos a otra parte, quiero ver una palabra más. In verse 20, Paul says, for I have no one like-minded. Y Pablo dice en el versículo 20, pues no, a ninguno tengo del mismo ánimo. In the Greek language, En el lenguaje griego, this is two Greek words aquí hay dos palabras griegas that mean equal soul. que significa alma igual. Paul was saying that he and Timothy had an equal soul. Lo que está diciendo Pablo es que Timoteo y yo tenemos una misma alma. Now, what does that mean to have an equal soul Bueno, with ¿qué somebody? significa esto de tener una misma alma? Well, I don't think it means that you have the same personality, No creo que significa que tienen la misma personalidad, because Paul and Timothy seem to have different personalities. porque de hecho pareciera que Pablo y Timoteo tenían personalidades diferentes. Paul was very bold. Pablo era con mucho denuedo, Timothy was more timid. Timoteo era un poco más tímido. I don't think being equal soul No creo que es lo que significa aquí de alma, igual de alma, means that we have the same spiritual gifts even. no creo que signifique tener los mismos dones espirituales. God uses all kinds of different personalities. Dios usa diferentes personalidades. People have all kinds of different spiritual gifts. La gente tiene diferentes dones espirituales. But Paul said that he and Timothy were equal soul. Pero Pablo dijo, tenemos un alma igual. I think that means they shared a similar purpose. Yo creo que lo que significa es que compartían un propósito similar. They had similar values. Tenían valores similares. See, sometimes with Jesus and his disciples, Algunas veces con Jesús y sus discípulos they were not of equal soul.
no tenían la misma alma. John wanted to get rid of the children. Juan quería deshacerse de los niños, Jesus wanted to receive the children. pero Jesús quería recibir a los niños. James and John wanted to call down fire and destroy a city. Jacobo y Juan querían traer fuego del cielo y destruir la ciudad. Jesus said, "No, I didn't come to destroy. I came to save." Jesús dijo, no, no vine a destruir, vine a salvar. They were not of equal soul. No tenían un misma alma. And so part of Jesus' purpose in the 3 years with them Entonces uno de los propósitos de Jesús por esos 3 años y medio was to train them fue entrenarlos so that they could begin to think like Jesus, para que ellos empezaran a pensar como Jesús, so that they could begin to see things like Jesus para saw que things. empezaran a ver las cosas como Jesús las veía. When you have when you have an equal soul, Cuando tienes una misma alma, you and the leader have a common purpose. tú y el líder tienen un propósito en común And you understand the methods and the goals. y comprenden los métodos y las metas. And so you're able to work in partnership together. Entonces pueden trabajar en esta sociedad. And that's what made Timothy so valuable to Paul. Y eso es lo que hacía de Timoteo algo tan valioso para Pablo. Now, I want to look at another verse. Quiero ver otro versículo, And this is in the book of 2 Timothy. y esa es en segunda de Timoteo. And let me share with you why this verse is so very important to me. Y déjenme compartir por qué creo que este versículo es tan importante para mí. I mentioned, or Pastor Tim perhaps mentioned, that I've been in ministry for 37 years. Mencioné, y el pastor Tim creo que lo ha mencionado, que he estado en el ministerio por 37 años. When my wife and I first went to Bible school, Cuando mi esposa y yo por primera vez fuimos a la escuela bíblica, it was actually the very year that Pastor Tim, he and I were in Bible school together. de hecho fue el mismo año que el pastor Tim estaba en la escuela bíblica. I Fuimos a la escuela juntos. said to the church yesterday that Pastor Tim was one of my students, Y dije ayer que a la iglesia que pastor Tim fue uno de mis alumnos, but I was wrong. pero estaba equivocado. He and I were students together. Sino fuimos alumnos el mismo año. And then we worked at Rhema together. Y después trabajamos juntos en Rema. But when I first went to Rhema, I was 20 years old. Pero cuando llegué a Rema tenía 20 años. And for my first year of Bible school, Y en mi primer año de escuela bíblica, my wife and I were janitors at a local church. mi esposa y yo éramos conserjes, o sea, limpieza en una iglesia local. We cleaned the toilets. Limpiábamos los baños, We ran the vacuum cleaner. aspirábamos todo el lugar, We emptied the diaper pails from the nurseries. nos deshacíamos de los pañales, de los cuneros. We tried to keep everything nice and clean. Tratábamos de mantener todo limpio y que se viera bonito. And then when my wife and I finished our first year of Bible school, Después de que mi esposa y yo terminamos nuestro primer año de escuela bíblica, we had an opportunity to go and preach in Australia. tuvimos la oportunidad de ir y predicar en Australia. And at age 21, we went to Australia for 7 weeks. Así que a los 21 años nos fuimos a Australia por 7 semanas And we traveled around to churches and preached. y viajamos por algunas iglesias y It predicamos. was a good learning experience. Fue una experiencia de aprendizaje muy buena. When we came back to Tulsa Cuando regresamos a Tulsa to attend my second year of Bible school, para ir a mi segundo año de escuela bíblica, the church where we had been janitors, la iglesia donde habíamos sido las personas de limpieza, the pastor asked me to come in. el pastor me pidió que viniera a And verlo. my wife said, "Why do you think he wants to talk to us?" Y me dijo mi esposa, ¿por qué crees que quiere hablar el pastor con nosotros? And I said, "Well, he knows we're coming back for Bible school. Le dije, bueno, él sabe que estamos regresando para ir al instituto. He probably wants us to be janitors again." Probablemente quiere que una vez más nos encarguemos de la limpieza. But when we sat down with him, Pero cuando nos sentamos con él, he surprised me. él me sorprendió. He asked if I would be his assistant pastor. Me preguntó si podía ser su pastor asociado. And I was very surprised. Yo estaba muy sorprendido. I would like to be more spiritual Me gustaría ser más espiritual and say, "Oh, yes, I knew that." y decirle, sí, yo ya lo sabía, But it surprised me. pero sí me sorprendió. And so we prayed and said yes. Oramos y le dijimos que sí, But I'll be honest, I was very intimidated. pero quiero ser honesto, la verdad estaba muy intimidado.
I was 21 years old. Tenía 21 años de edad. I had really been walking with God and Spirit-filled for 3 years. Apenas había estado caminando con Dios y ser lleno del Espíritu Santo por 3 años. I had 1 year of Bible school. Tenía solamente un año de instituto. And this was a church of about 1,800 members. Y esta era una iglesia como de 1800 miembros. This is the church where Oral Roberts had been a member. Ahí había sido miembro Oral Roberts de esta iglesia. And there were many, many people in this church that had been walking with God for a long time. Y había muchas personas en esta iglesia que habían estado caminando con Dios por muchos años. Many of these people had been Spirit-filled for 30 and 40 years. Muchas de estas personas habían sido llenos del Espíritu Santo por 30, 40 años. And they had been through many great revivals. Y habían ya sido parte de grandes avivamientos. And I felt very young. Yo me sentía muy joven, I felt very inferior. me sentía muy inferior. I don't know enough. I'm not experienced enough. No sé mucho, no tengo mucha experiencia, But I was so thankful pero estuve tan that agradecido I got to work with a pastor que pude trabajar con un who pastor was willing to train me and mentor me. que estuvo dispuesto a entrenarme y a mentorearme. But I also prayed, Pero también oré and I told God how I felt. y le dije a Dios cómo me sentía. And I felt directed by the Holy Spirit Y creo fui dirigido por el Espíritu Santo to begin reading 1 Timothy and 2 Timothy. a empezar a leer Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. I read 1 and 2 Timothy dozens and dozens of times. Leí Primera y Segunda de Timoteo decenas y decenas de veces And it helped me so much y me ayudó tanto because those two letters porque esas dos cartas are from a seasoned, experienced, mature minister vienen de un ministro de experiencia, con capacidad, talking to a young minister hablando a un ministro joven who is kind of scared. que pareciera que tenía miedo And he's encouraging that young minister y está animando, motivando a este joven ministro and encouraging him to be bold. y animándolo a que sea valiente. And one of the verses in 1 Timothy, Y uno de los versículos en en Timoteo, Paul says, Timothy, I'm writing this to you Pablo le dice a Timoteo, te estoy escribiendo esto so that you will know how to conduct yourself in the house of God. para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. You know, if there's a way to conduct ourselves in the house of God, Si saben que hay una manera de conducirse en la casa de Dios there are ways not to conduct ourselves in the house of God. y hay maneras de cómo no conducirse en la casa de Dios. And I wanted to know, I wanted to do this right. Y yo quería hacer esto bien, I didn't want to mess up. no quería regarla, ¿no? I didn't want to bring reproach upon the gospel No quería traer reproche al evangelio or cause a problem in the church. o causar algún problema en la iglesia. I wanted to help this church. Quería ayudar a esta iglesia. I wanted to help this pastor. Quería ayudar a este pastor. And so every day for months and months and months, Así que cada día, por meses y meses y meses, I would read 1 Timothy leía Primera de Timoteo and 2 Timothy y Segunda de just Timoteo. over and over and over again. Una y otra vez. Because I wanted to be a good minister of Jesus Christ. Porque quería ser un buen ministro de Jesucristo. And that's one other reason why Timothy is so important to me. Y esa es una de las razones también por qué Timoteo es tan importante para mí. Not only is he a great example of how to work in partnership with a senior minister, No solamente que él es un gran ejemplo de cómo tener una sociedad y trabajar con un ministro ya de experiencia, but he is a great model and example también es un ejemplo, es un modelo for every young minister para cada ministro joven who is trying to overcome insecurities que está tratando de vencer inseguridades and become an effective minister. y convertirse en un ministro efectivo. There were dozens and dozens of lessons Hubo decenas y decenas de lecciones that I received from reading these two books. que recibí leyendo estos dos libros, I want to look at one thing in particular pero quiero que veamos algo en particular that hoy helped me as I began my journey as an assistant pastor. que me ayudó a mí cuando empecé mi viaje como pastor asociado. And just so you'll know, Y para que ustedes sepan, I have never been a senior pastor. yo nunca he sido el pastor principal de una iglesia. I spent 22 years as an assistant pastor. Pasé 22 años como un pastor asistente.
And this verse helped me so much, especially in the beginning. Y este versículo me ayudó tanto, especialmente al principio. In 2 Timothy 4:11, En 2 de Timoteo 4:11, Paul makes a reference to Luke being with him. Pablo hace una referencia que Lucas estaba con él. But then he says this. Pero después dice esto, He says, "Get Mark le dice, toma a Marcos and bring him with you, y tráele contigo, because he is useful to me for the ministry." porque me es útil para el ministerio. That verse so impacted my life. Este versículo me impactó tanto a mi vida, Because I knew, and I didn't know the Bible super well at that time, porque yo no conocía la Biblia muy bien en ese tiempo, but I knew some things. pero sabía algunas cosas. I knew that Mark had worked for Paul in the past. Sabía que Marcos ya había trabajado para Pablo en el pasado. I knew that Mark was Paul's assistant on Paul and Barnabas' first missions journey. Sabía que Marcos había sido el asistente de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. I knew that Mark was young, Sabía que Marcos era joven and on the first part of their missionary journey, y en la primer parte de este viaje misionero Mark seemed to do okay. pareciera que Marcos estaba haciendo las cosas bien. Paul and Barnabas and Mark, Pablo, Bernabé y Marcos, the team, el equipo, traveled across the island of Cyprus. pasaron por la isla de Chipre. Cyprus is a beautiful island in the middle of the Mediterranean. Chipre es una isla hermosa en medio del Mediterráneo. It is very beautiful. Es muy hermosa. Many wealthy Europeans vacation there to this day. Muchos ricos europeos todavía van a vacacionar en este lugar. If you ever take a missionary journey, Si alguna vez te vas de un viaje misionero, I pray it's as beautiful as Cyprus. oro que sea tan bello como Chipre. And Mark seemed to do okay Y pareciera que Marcos iba haciendo las cosas bien, until hasta Paul said, "Let's go north. que Pablo dice, vayamos al norte, Let's go up into the central region of what today is the nation of Turkey, y vamos a esa parte central del norte que hoy es conocido como Turquía, the area of Galatia." el área de Galacia. And that was a different area altogether. Y esa ya era un área totalmente diferente. They had to go over dangerous mountains Tenían que atravesar montañas peligrosas that was known for having bad robbers. que eran conocidas por ladrones. The people there were not known for being very hospitable. Y esa gente no era conocida como hospitalarios. As a matter of fact, that's where Paul got stoned, De hecho, es ahí donde Pablo es apedreado and they left him for dead. y que lo dejaron como muerto. I don't know exactly why Mark made the decision he made. No sé por qué razón Marcos tomó la decisión que tomó. Maybe he was afraid of the danger. A lo mejor tuvo miedo de los peligros. He was very young. Era muy joven. Maybe he missed his mother. A lo mejor extrañaba a su mamá. She was in Jerusalem. Ella estaba en Jerusalén. But Mark says, "I'm done. Y Marcos les dice, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué. I'm not going up there." Yo no voy a ir hasta allá. And he left and went to Jerusalem to his mother. Y se regresó y fue a Jerusalén con su mamá. And Paul and Barnabas carried on, Y Pablo y Bernabé siguieron adelante. but they had to do it without a helper. Pero tuvieron que hacerlo sin su ayudante. Anytime a leader loses helpers, it makes their job more difficult. Cada vez que un líder pierde sus ayudantes, el trabajo se hace más difícil. So Paul's job now is more difficult Ahora el trabajo de Pablo era más difícil because Mark left. porque Marcos los abandonó. A couple of years later, Algunos años después, Paul and Barnabas decide to take another missionary journey. Pablo y Bernabé deciden ir a otro viaje misionero. And Barnabas says this, Y Bernabé dice esto, "Let's bring Mark. vamos a llevar a Marcos. Let's give Mark another chance." Démosle a Marcos otra And oportunidad. Paul says, "No, Y Pablo dice, no, no way." no, de ninguna manera. And the Bible says that the argument between Paul and Barnabas was fierce. Y la Biblia dice que el argumento, el pleito entre Pablo y Bernabé fue grande. Both of them wonderful, good men. Ahora, ambos eran hombres maravillosos de Dios, But they had a very strong difference of opinion. pero una opinión y una diferencia muy fuerte entre ellos dos. Now it's important to understand Ahora es importante entender that Barnabas was so encouraging.
que Bernabé era tan animador. Barnabas always pulled. Do you have a term for underdog? The unfavored one? Barnabas always pulled for the underdog. Bernabé siempre iba por los que eran los que menos iban a ganar, ¿no? When everybody was questioning, have the Gentiles really gotten saved? Can the Gentiles really be saved without circumcision? Y cuando alguien preguntaba, ¿acaso los gentiles sí son salvos? ¿Pueden ser salvos sin ser circuncidados? Barnabas was the first one from Jerusalem Bernabé fue el primero de Jerusalén. to say, I believe in you guys. Ir a decirles, yo creo en ustedes, a los gentiles. Everybody else is questioning whether you could really even be a Christian. Aun cuando todos los demás se están preguntando si ustedes pueden ser verdaderos cristianos, But I see the grace of God in your life. pero yo puedo ver la gracia de Dios en ustedes. When Saul of Tarsus got born again by meeting Jesus, Cuando Saulo de Tarso se convirtió, cuando tuvo su encuentro con Jesús, and everybody in Jerusalem was afraid of him y todo el mundo en Jerusalén le tenía miedo, because they didn't know, did he really meet Jesus? porque en realidad no sabían, en realidad se encontró con Jesús. Barnabas was the first one Bernabé fue el primero to say, Paul, I believe in you. de decirle, Pablo, yo creo en ti, Even if nobody else believes in aún you, si nadie más cree en ti, I believe in you. yo creo en ti. And now, Y ahora, when Mark has fallen, cuando Marcos se ha ido, when Mark has failed, cuando Marcos ha fracasado and Paul doesn't want to have anything to do with Mark, y Pablo no quiere saber nada de Marcos, Barnabas says, let's give Mark another chance. Bernabé dice, vamos a darle otra oportunidad a Marcos. Now, one other thing, Una cosa más, Mark and Barnabas were cousins to each other. Marcos y Bernabé eran primos. So there was a family thing. Había algo familiar entre ellos, But whether it was his merciful nature ya sea que fuera su naturaleza or he was misericordiosa just trying to be extra kind to his cousin, o simplemente quería ser extra amable a su primo, Barnabas wanted to bring Mark. Bernabé quería traer a Marcos. And Paul said, no. Y Pablo dijo, no. And neither man was going to change. Y ninguno de los dos iba a ceder. And so they split. Así que se separaron, They separated. and They went their different ways. se fueron en caminos opuestos. And Paul chooses Silas. Y entonces Pablo escoge a Silas, And Paul picks Timothy. y Pablo escoge a Timoteo, And Silas and Timothy become Paul's new team. y Silas y Timoteo se convierten en el nuevo equipo de Pablo. You say, well, what happened to Barnabas? Y tú dices, What happened to Mark? ¿Qué sucedió con Bernabé? ¿Qué sucedió con Marcos? They go back to Cyprus. Regresan a Chipre. Isn't that a nice place to go? ¿Acaso no es Chipre un lugar fabuloso donde todos queremos ir? And Barnabas owned property there. That was probably where he was from. Y probablemente Bernabé tenía propiedades ahí, seguramente era de ahí. And people think that Barnabas just disappears forever. Y la gente piensa que Bernabé se desapareció para But siempre. that's not really the case. Pero en realidad no es así. Barnabas and Mark started churches there. Bernabé y Marcos empezaron iglesias ahí. And I think Barnabas probably encouraged. Can you imagine being rejected by Paul? Ahora, yo creo que él animó, porque ¿te puedes imaginar ser rechazado por Pablo? The feeling of failure and rejection. El sentimiento de fracaso, de rechazo. But I think Barnabas encouraged Mark Pero yo creo que Bernabé animó a Marcos and said, hey, don't worry about it. y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. God forgives you. Dios te perdona. You need to forgive yourself. Tú necesitas perdonarte. Let's go start a church. Vamos a empezar una iglesia. And he trained and nurtured Mark up. Y entrenó a Marcos y lo equipó. And Mark grew into a fine minister of the gospel. Y Marcos creció a ser un ministro bien para el He evangelio. worked with Barnabas. Trabajó con Bernabé. He worked with Paul later. Paul mentions him in the book of Colossians. Después trabajó con Pablo porque Pablo lo menciona en la carta a los So that Colosenses. relationship that had been broken Esa got relación back together. que se había roto, otra vez se volvió a And then unir. Mark went and worked with Peter. Y después Marcos fue y trabajó con Pedro. And Peter so loved Mark Y Pedro amaba tanto a Marcos that Peter called Mark
my spiritual son. que Pedro le llamaba a Marcos mi hijo espiritual. How many of you like reading the Gospel of Mark? ¿A cuántos les gusta leer el Evangelio de Marcos? That's the Mark who wrote the Gospel. Ese es Marcos el que escribió ese Evangelio. But if you know some things about history, Pero si conoces algo de historia, Mark was not one of Jesus' disciples. Marcos no fue uno de los discípulos de Jesús. He was too young. Era muy joven. What we call the Gospel of Mark, Lo que nosotros llamamos el Evangelio de Marcos, it's true, it is Mark's writing, sí, es lo que escribió Marcos, but the early church fathers tell us this, pero los padres de la iglesia primitiva nos dicen esto, that Mark simply wrote down the stories that Peter told que Marcos simplemente escribió las historias que Pedro le contó. as he traveled and worked with Peter. Cuando trabajó y viajó con Pedro, Peter would tell stories about his time with Jesus. Pedro le contaba historias de su And, tiempo con and Jesús. Mark wrote all those things down, and that's what we call the Gospel of Mark. Y Marcos se ponía a escribir y a eso le llamamos hoy el Evangelio según San Marcos. Really, it's the Gospel of Peter that Mark wrote down. En realidad es el Evangelio de Pedro que Marcos escribió. But aren't you glad that Mark, had a second chance? Pero no están contentos que Marcos tuvo una segunda oportunidad. I'm not saying Paul was wrong. No estoy diciendo que Pablo estaba equivocado. I don't know who was right or wrong. No sé quién estaba en lo correcto. But here's what I'm saying, Pero esto es lo que estoy diciendo. that when it was all said and done, Que cuando ya todo se calmó when you come to 2 Timothy chapter 4, y llegas a segunda de Timoteo 4, the last letter that Paul ever writes, la última carta que escribió el apóstol Pablo, the letter that Paul wrote perhaps days or weeks before he died, la carta que escribió a días antes de su muerte, one of the last things that Paul ever says in writing una de las últimas cosas que Pablo dice es en la escritura: is get Mark traigan a Marcos, and bring him with you, tráiganlo con ustedes, because he is profitable to me for the ministry. porque es útil para mí y para el ministerio. I think that is a beautiful story of redemption. Yo creo que esa es una historia maravillosa de redención. It's a very powerful story of restoration. Es una historia poderosa de restauración. And here's what we learned from this story. Y eso es lo que aprendemos de esta historia. The traits and the characteristics Las características of being profitable to a man of God para ser útil a un hombre de Dios can be developed. pueden ser desarrolladas, They can be learned. pueden ser aprendidas. You can grow into being helpful to a pastor. Tú puedes aprender y crecer y convertirte en alguien útil para el pastor. There was a time in Mark's life Hubo un tiempo en la vida de Marcos when he was not profitable to Paul for the ministry. cuando él no era útil para Pablo y para el ministerio. I can't explain everything about it. No puedo explicar todo al respecto. Maybe it was immaturity. A lo mejor era He inmadurez. just wasn't mature enough to stay with something. A lo mejor no era maduro lo suficiente para mantenerse firme sobre algo. Maybe it was fear. A lo mejor era miedo. We don't know exactly why Mark left, No sabemos exactamente por qué Marcos se fue. but we know that Mark had a big failure. Pero sabemos que Marcos tuvo un gran fracaso. But we also know that Mark recovered from that failure. Pero también sabemos que Marcos se recuperó And he de ese grew fracaso into a fine minister of the gospel. y creció a ser un gran ministro del Evangelio. And Paul says, bring him with you, Y Pablo ahora dice, tráiganlo con ustedes, because he's profitable to me for the ministry. porque me es útil para el ministerio. When I read that as a young 21-year-old minister, Cuando yo leí esto, cuando tenía 21 años y un joven ministro, just starting as an assistant pastor, ahí iniciando como pastor asociado, I didn't even have time to have made the kind of mistake Mark had made. ni siquiera había tenido el tiempo para cometer el error que Marcos había cometido. I had concerns that I might make a mistake, Sí tenía preocupaciones de cometer un error, but I looked at Mark pero vi a Marcos and I said, God, y le dije, Dios, you helped Mark tú ayudaste a Marcos become profitable to Paul for the ministry. convertirse en alguien útil para Pablo y para el ministerio. There was a time where he was not profitable to ministry, Porque hubo un tiempo donde él no era útil para el ministerio, but he grew.
pero creció he learned, y aprendió he matured, y maduró he developed, y se desarrolló and he became y se profitable. convirtió en alguien útil. Lord, right now, Señor, ahora mismo I don't feel very profitable to my pastor. no me siento útil para mi pastor. I don't have enough experience. No tengo la suficiente I haven't been experiencia. walking with God long enough. No he estado caminando con Dios por mucho tiempo. I don't have a lot of training. No tengo mucho entrenamiento. But God, if you could take Mark Pero Dios, si tú pudiste tomar a and Marcos make him profitable, y hacerlo útil, then I believe you can take me entonces yo creo que tú puedes tomarme a mí and help me to be profitable y convertirme en alguien útil to the pastor that I work for. para el pastor para el cual estoy trabajando. And that became a prayer of mine. Y eso se convirtió en una de mis oraciones. I became deliberate and intentional Y lo hice a propósito e intencionalmente to be profitable to my pastor. para ser útil a mi pastor. And that became a viewpoint Y eso se convirtió como un punto de vista of how I conducted myself as an assistant pastor. de cómo me conducía yo como pastor asociado. And I served that assistant pastor for 3.5 years. Y serví a ese pastor por 3 años y medio. And I later went out and worked at Rhema for 18.5 years. Después fui a Rema y trabajé ahí 18 años y medio. And I served as Pastor Hagen's assistant. Y serví como pastor asociado con el pastor And by Hagan. the way, Pastor and Mrs. Hagen said to say hello. De hecho, pastor Hagan y Lynette Hagan les I- mandaron saludos a I told ustedes. them I was coming. Les dije que iba a venir And they para acá said, please greet them for us. y me dijeron, por favor, salúdalos a So I todos. wanted to make sure I did that. Entonces me quiero asegurar que lo hago. But all of that time, my prayer was, God, make me profitable to the pastor that I work for. Pero todo ese tiempo mi oración era, Señor, ayúdame a ser útil al pastor al cual tú me llamaste I a wasn't servirle. perfect. No era perfecto, I made a few mistakes here and there. cometía errores por aquí, por And, allá and a algunos. few times, the pastor that I worked for, whether it was Pastor Hagen or the other pastor, would say, now, Tony, you know, we don't want to do it that way. We want to do it this way. Y si hubo veces que este pastor y también el pastor Hagan me And dijeron, I had Tony, to- no lo queremos hacer de I esa had to be manera. humble and receive that correction Tuve que ser humilde, recibir la corrección, because I'm here to help you. porque aquí estoy para ayudarte. I'm not here to do my thing. No estoy aquí para hacer mis propias cosas. I'm here to help you do what God has called you to do. Estoy aquí para ayudarte a hacer lo que Dios te llamó So a hacer a if ti. you have any coaching or instruction or correction, So, si hubo un coaching, si hubo una instrucción o capacitación, I'm all ears. yo les decía, tengo mis oídos abiertos. I want to be a good team member. Quiero ser un buen miembro del equipo. So those are a couple of examples. Esos son algunos ejemplos. You know, Timothy's attitude, La actitud de he Timoteo was not self-seeking. no buscaba sus propias cosas. These writings in 1st and 2nd Timothy Estas escrituras de primera y segunda de Timoteo were all very, very important. eran muy, muy importantes. Let's look one other example regarding Timothy. Un ejemplo más acerca de Timoteo. In 1 Corinthians chapter 16, Primera de Corintios capítulo 16. we want to look at a passage where Paul talked about Timothy. Vamos a ver un pasaje donde Pablo habla de Timoteo And he's talking to the Corinthian church. y está hablando a la iglesia en Corintio. How many of you know, do you know much about the Corinthian church? ¿Saben cosas acerca de la iglesia en Corintios? Stop and think what you might know about the Corinthians. Empieza a pensar lo que tú ya sabes de los Corintios. They were the most difficult church that Paul pastored. Fue una de las iglesias más complicadas que Pablo pastoreó. He loved them, Ahora, Pablo los amaba, but they brought him more frustration, pero le trajeron tanta frustración, more disappointment. tantas desilusiones. They were difficult people to pastor. Eran gente difícil de pastorear. They would not be the dream church to pastor. No eran la iglesia de ensueño que tú quieres pastorear, It was a church that was full of strife, sino una iglesia llena de contienda, full of division. llena de división. They were broken up into cliques. Hacían sus propios grupitos. They each had their favorite preacher. Cada quien tenía su predicador favorito. The church members, this is all in 1st and 2nd Corinthians.
Ahí están los miembros de las iglesias en Primera y Segunda de Corintios. The church members were suing each other in the public courts. Los miembros de esa iglesia se estaban demandando ahí en el ministerio público. Some of them were getting drunk at communion services. Algunos de ellos estaban emborrachando durante la Santa Cena. They had a young man in the church Tenían a un joven ahí en esa iglesia who had fallen in love with his stepmother. que se enamoró de su madrastra He stole his father's wife y le robó la esposa a su papá and was living with her in open sexual sin, y estaba viviendo con ella abiertamente en pecado sexual. and nobody in the church minded at all. It was just fine. Nadie en la iglesia le importaba, todo estaba bien. There was immorality in the church. Había inmoralidad en la I mean, iglesia Paul was frustrated with this y church. Pablo estaba frustrado con esta iglesia. Now look at 1 Corinthians 16:10. Veamos 1 Corintios 16:10. Paul says this, Y Pablo dice esto. and if Timothy comes, Dice, y si llega Timoteo, I wonder what Timothy thought. me pregunto qué pensaría Timoteo. When Paul said, Timothy, I may need to send you to Corinth. Cuando Pablo le dijo, Timoteo, a lo mejor voy a necesitar que vayas a Corintio. That is not an assignment anybody would want. Creo que nadie quería ese tipo de misión. Those people are difficult. Esa gente era difícil. Now, stop and think for a minute. I know we haven't taken time to read all through 1 Timothy and all through 2 Timothy. Tomen un tiempo para pensar. Yo sé que no hemos leído Primera y Segunda de Timoteo, But what do you remember about Timothy as a person? pero ¿qué recordamos de Timoteo como persona? What was his age? ¿Cuál era su edad? He was young. Era joven. We don't know exactly how old he was. No sabemos cuántos años tenía exactamente, But he was young enough that Paul had talked to him about how young he was. pero era joven tanto que Pablo le habló de su juventud. And his personality was not a bold, strong Y personality. su personalidad no era esta de valentía y fuerte. Paul had said, Timothy, Pablo le dijo a Timoteo, don't let anybody look down on you because you are young. no dejes que nadie te menosprecie porque eres joven. Timothy apparently had a tendency to let people intimidate him. Pareciera que Timoteo tenía la tendencia de dejar que la gente lo menospreciara. And he apparently had a little bit of an issue with some fear and anxiety. Probablemente tenía algunos problemas con ansiedad, con miedo. Paul had to talk to Timothy about not being afraid, and God has not given you a spirit of fear. Entonces Pablo le tuvo que decir a Timoteo, no tengas miedo, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Timothy got intimidated, Timoteo era intimidado and so Paul said, Timothy, your light has gotten dim. y Pablo le dijo, Timoteo, tu vida se está hacia abajo. You need to stir up your gift, Tú because, necesitas avivar el don que está dentro de ti. and don't be afraid, Timothy. Y no tengas miedo, Timoteo. And we know that Timothy had some physical problems. Y saben que Timoteo tuvo problemas He físicos, had stomach issues. tenía problemas estomacales. So, Timothy just doesn't come across as this bold, powerful personality. Entonces Timoteo no es esta persona con un carácter fuerte y esta personalidad de valentía. A little bit young, a little bit fearful, a little bit intimidated. Joven, temeroso un poco, tímido un poco. Now, what is Paul thinking? Ahora, ¿qué está pensando Pablo? He's going to send Timothy to Corinth? ¿Va a enviar a Timoteo a Corintio? That doesn't sound like a very good combination to me. Como que no suena bien esta combinación. But here's what Paul says to the Corinthians. Pero esto es lo que le dice Pablo a los Corintios. He says, if Timothy comes, Dice, si Timoteo va, see that he may be with you without fear. dice, miren que esté con ustedes con tranquilidad, sin temor. He's telling the church, don't scare Timothy. Él está diciendo a la iglesia, no asusten a Timoteo, For he does the work of the Lord as I also do. dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Now, see, he's trying to lift Timothy up in their eyes. Está tratando de levantar a Timoteo delante de los ojos de la iglesia en Corintios. He knows that the Corinthians are going to look down on Timothy.
él sabe que los corintios van a menospreciar a Timoteo, That's just how they are. porque así eran. So he's saying, hey, don't scare Timothy. Entonces les dice, no asusten a Timoteo. And he does the work of the Lord like I do. He's trying to lift Timothy up in their Y él eyes. hace la obra del Señor como yo la hago, la está tratando de levantar delante de sus ojos. And he says, therefore let no one despise him, Dice así que nadie lo menosprecie. but send him on his journey in peace. Dice, sino encamínenle en paz. In other words, he's saying, don't upset Timothy. En otras palabras, le está diciendo, no lo frustren, Don't scare him. no lo asusten, Don't despise him. no lo menosprecien, Send him, keep him in peace. manténganlo en paz. He's trying to help Timothy survive the Está- Corinthian experience. Está tratando de ayudar a Timoteo a sobrevivir la experiencia corintio. And then Paul says, he says, I'm waiting for Timothy to come back to me. Y Pablo dice, y estoy esperando que él regrese, Timoteo. It's almost like Paul is threatening the church. Pareciera que Pablo casi está amenazando a la iglesia. He says, Timothy's coming back to me. Timoteo tiene que regresar a mí. Meaning, I'm going to know if you were mean to Timothy, I'm going to know it. Diciendo a lo mejor, voy a saber cómo se portaron con él. If you abused Timothy, I'm going to know it. He's coming to me. Y si abusaron de él me voy a enterar porque él viene a mí. If you upset Timothy, you're going to have to deal with me. Si lo frustraron, van a tener que lidiar conmigo. Now, I'm using my imagination some. Estoy usando mi imaginación, ¿no? But isn't that an interesting communication? Pero ¿acaso no es una comunicación muy interesante? Do you know what this tells me? ¿Sabes qué me dice esto? When I look at Timothy Cuando veo a Timoteo and I see that he still had growing to do, issues to grow through, y que él todavía tenía que crecer y lidiar con algunos asuntos yet Paul was using him in ministry. y que Pablo aún así lo está usando para el ministerio. That tells me this. Eso me dice a mí We don't have to be perfect que no tenemos que ser perfectos before God uses us. antes de que Dios nos use. God will use us Dios nos va a usar while we're still growing, aun cuando todavía estamos creciendo, while we're still overcoming some things in our life. aun cuando estamos todavía venciendo ciertas cosas en nuestras vidas. Now, I don't share that to be an excuse Ahora, no comparto esto para ser una excusa to stay immature para permanecer inmaduros or to stay carnal. o para permanecer carnales. But if God waited until we were perfect before he would use us, Pero si Dios esperara hasta que fuésemos perfectos para usarnos, none of us would ever be used. nunca nadie aquí sería usado. But now something interesting happens here in Pero- the rest of this verse. Algo interesante sucede aquí en el resto de este versículo. Then Paul says in verse 12, now concerning our brother Apollos. Y dice en el versículo 12, dice acerca del hermano Apolos. Now, Apollos is one of the preachers that Paul mentioned earlier in 1 Corinthians, Apolos es uno de los predicadores que él menciona al principio de Primera de Corintios, who was one of their favorite preachers. que era uno de sus predicadores favoritos de los corintios. And we know from other places in the New Testament Y sabemos por otros lugares en el Nuevo that Testamento Apollos was a dynamic, que Apolos era dinámico, powerful poderoso, minister of the gospel. un ministro del Evangelio. He was highly educated. Era altamente educado, He was very eloquent. era muy elocuente. He was educated in Alexandria, Fue educado en Alejandría. which was the leading educational city in the ancient world. Y esta era una de las ciudades de más rango en cuanto a la educación en el mundo antiguo. Scripture calls him a Jew from Alexandria, La escritura lo llama un judío de Alejandría, meaning he was really high class. hablando que era lo mejor en su clase. But Timothy was from a mixed family. Pero Timoteo era de una familia mezclada, mixta. His mother was Jewish, Su mamá era judía, but his father was a Gentile. su papá era un gentil. And just socially, that would have been had some problems back in that day, Socialmente hablando, eso traía problemas en aquel tiempo. which may have been in part why Timothy had some insecurities. Probablemente eso tenía que ver con sus inseguridades. But Apollos is powerful Pero Apolos es poderoso, and dynamic. dinámico. And his very name, Su nombre mismo he is named after a god. fue nombrado conforme a un dios, He's named after the sun god Apollo.
llamado el Hijo de Dios, Apolos. So there's kind of an interesting contrast here between Timothy and Apollos. Entonces hay un contraste interesante entre Timoteo y Apolos. We know all the things about Timothy, Sabemos las cosas de Timoteo. but Timothy was willing to do whatever Paul asked him to do. Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que Pablo le He pidiese. was submitted, Se sometía, he was committed, se he comprometía, was dedicated, se dedicaba, he was loyal. era leal. His attitude was this: Su actitud era esta: Paul, if you want me to go to Corinth, Pablo, si quieres que vaya a Corintio, I'll go to Corinth. voy a ir a Corintio. Paul, I'll do whatever I can do to help you in ministry. Pablo, haré lo que sea necesario para ayudarte en el ministerio. He wasn't the most talented or powerful person, No era el más talentoso ni el más poderoso, but he was the most dependable and loyal person. pero era el más responsable y más confiable. And then Paul says, Y después Pablo dice, now concerning our brother Apollos, ahora les dice, ahora, concerniente a nuestro hermano Apolos, the powerful, el poderoso, the dynamic, el dinámico, the educated, el educado, the guy named after a god, el hombre que su nombre es después de un Dios, one of the best preachers anywhere. uno de los mejores predicadores en cualquier parte. Look at what Paul says. Veamos lo que le dice Pablo. I strongly urged him to come to you with the brethren, Mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, but he was quite unwilling at this time. pero de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora. However, he will come when he has a convenient time. Pero irá cuando tenga oportunidad o le sea conveniente. Isn't that interesting? ¿No es interesante esto? Paul here sets up an amazing contrast between two types of ministers. Pablo pone este contraste interesante entre dos tipos de ministros. I'm not saying that Timothy was not a talented young man. No estoy diciendo que Timoteo no fuera un joven talentoso. Timothy was talented and gifted. Timoteo era talentoso y dotado. He ended up being listed as the co-author of 6 of Paul's letters. Ahora se llega a conocer que fue coautor de 6 cartas con Pablo. Timothy was a good, strong young man, Era un joven fuerte, but he did not have the stature and the charisma of an Apollos. pero no tenía la estatura o el carisma de un Apolos. He didn't have the dynamic personality of an Apollos, No tenía esta personalidad dinámica de un Apolos, but he had a better attitude than Apollos. pero tenía una mejor actitud que Apolos. He was willing to receive direction and instruction. Y estaba dispuesto a recibir corrección, dirección. And I'm not trying to make Apollos look bad. Ahora, no estoy tratando de hacer ver mal a Apolos. I'm sure he was a very good man and a very good minister. Estoy seguro que era un buen hombre, un buen ministro. But he did not see himself committed to Paul. Pero él no se veía a sí mismo comprometido a Pablo. He may have seen Paul as a fellow minister, A lo mejor veía a Pablo como un colega en el ministerio, but he didn't feel like he was on Paul's team. pero no se sentía como, pues estoy en el equipo de Pablo. He didn't have the respect for Paul. No tenía el mismo respeto por Pablo. And maybe he did have a totally different calling. Y a lo mejor sí tenía un llamado totalmente diferente. But those 2 words about Apollos are very interesting. Pero estas dos palabras acerca de Apolo son muy interesantes. Paul said he was unwilling. Dijo que no estaba dispuesto. If you're going to be a Timothy, Si vas a ser un Timoteo, if you're going to be on somebody's ministry team, si vas a estar en el equipo ministerial de alguien, then you have to have a willing heart, vas a tener que tener un corazón dispuesto, a yielded, submitted heart. un corazón que cede, que está dispuesto y está disponible. You have to be willing to follow instructions and directions Vas a tener que estar dispuesto a seguir instrucciones y And- directriz and do what you're told to do. y hacer lo que se te dice que hagas. Apollos was unwilling. Y Apolos no estaba dispuesto. And Paul also said this about Apollos. Y Pablo también dice esto acerca de Apolos. He said, Apollos will come when he has a convenient time. Dijo, Apolos va a venir cuando tenga un tiempo conveniente para él. Some people will only serve God when it's convenient for them. Algunas personas solamente servirán a Dios cuando es conveniente para Now, ellos. I understand that everybody has obligations in life. Yo entiendo que todos tenemos obligaciones en la vida. People work and have families. La gente trabaja, tiene familia. But
if we're going to be sold out servants of Jesus Christ, Pero si vamos a estar completamente vendidos al servicio de Jesús, then we have to be able to have some time to serve Jesus. vamos a tener que tener tiempo para servirle al Señor. We can't just have all these other things all the time Porque no vamos a poder tener todas estas cosas que hacer todo el tiempo and then just say, well, I'm sorry, it's not convenient for me to serve Jesus. y decirle, Jesús, la verdad en este momento no es conveniente para mí poder servirte. So I'm not willing, Entonces no estoy dispuesto, but someday, pero algún día, sometime, algún tiempo, when it's convenient en algún for me, momento que sea conveniente para then mí, I'll serve Jesus. entonces serviré a ti, Jesús. It won't work. No funciona, no va a trabajar. Serving Jesus has to be a high priority. Servirle a Jesús debe de ser una de nuestras prioridades. I'm not saying we don't take care of our job and our family and things like that. No estoy diciendo de no ocuparnos de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa. God wants us to be responsible in those areas. Dios quiere que seamos responsables en estas áreas. But if we're going to be like Timothy, Pero si vamos a ser como Timoteo, then Jesus is going to be a really high priority. y si Jesús va a ser una de nuestras prioridades más altas, And we're going to have a team mentality y si vamos a tener una mentalidad de equipo, to serve as part of a team. servir es ser parte del equipo. Amen. How are we doing on time? Oh, we're already past? Okay, I'm sorry. I did not know we were already past time. Dice, perdón que ya nos pasamos. All right. Forgive me. Perdónenme. All right. I missed my signs. No All vi los right. letreros. Dice. All right. Thank you. Go ahead and close. Vamos a ponernos de pie. Un fuerte aplauso una vez más para el reverendo Tony Cook.